Buenos días, estamos estudiando la carta a los Filipenses. Hemos terminado la lectura y el análisis del capítulo 3 en los días anteriores, y hoy pues vamos a tomar un tiempo para que todos los hermanos aquí presentes que lo deseen puedan compartir algo de este capítulo. Algo que pues nos haya hablado de una forma especial o que hayamos aprendido, quizá algún versículo que queramos resaltar, cualquier cosa que queramos compartir con el grupo, pues hoy podemos hacerlo en esta reflexión grupal que tenemos sobre el capítulo 3. Bien, si os parece, lo primero que podemos hacer es leerlo entero. Amén. Y así pues lo refrescamos, ¿no? la mente, y ya pasamos a comentarlo. ¿Quieres decirla? Sí. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los pechos, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, no los que en espíritu servimos a Dios, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, eso también nos lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, a fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Muy bien, pues este es el capítulo 3. Y ahora pues damos lugar, como decíamos,
poder comentar aquello que queramos resaltar de este capítulo. ¿A quién le gustaría empezar? En la forma que él expresa a los nuevos conocedores de la palabra, que no se dejen engañar, que no se dejen llevar por palabras que parece que es la verdad, pero la verdad no está en sus corazones, y que sean más bien hacedores de la palabra ellos mismos, no de lo que habla la gente y lo que habla los que quieren conducirnos a otras cosas, como le pasaba con los judaizantes, que querían engañarles para que ellos también sirvan por la ley, diciendo que sin la ley no podían ser salvos. Pero como él dice en el capítulo 18, en el versículo 18, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Él luchaba para que ellos entiendan de que solamente la salvación viene por medio del Señor Jesús. Porque solamente ellos lo que pensaban, los que piensan así, dice el Señor que el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Nosotros tenemos que pensar en las cosas espirituales, en las cosas que Dios nos manda a hacer. Eso es la lucha que tenía el hermano, el apóstol, para que los hermanos sigan conducidos por él, ¿no? Palabras que venían engañando. ¿Por qué dice en el versículo 18 que has leído? Sí. ¿Por qué dice Pablo que lo decía llorando? ¿Qué pensáis? Lo dice llorando porque él tiene mucho amor por la palabra de Dios, por lo que el Señor le ha revelado a él, y él se entristece cuando ve a las personas que no se conducen como Dios manda. Y se refiere a la tristeza que le produce que aún después de todo, mucho, que en realidad es mucho, lo que había pasado, que todavía tendieran a ir a su manera y que no fuera suficiente lo que Cristo había hecho, no ver que eso había sido mucho para que ellos pudieran ser libres. Así que un sitio si quiere. Ajá. Porque el versículo 18 dice: por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. La cruz de Cristo es el centro del mensaje de salvación, ¿no? El mensaje del Evangelio. Es como estaba comentando Hilda, ¿no? Que él está advirtiendo sobre estos falsos maestros, los judaizantes, que enseñaban que para ser salvos había que circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Sin embargo, el Evangelio nos enseña que nuestra salvación está anclada en la cruz de Cristo. Que lo que tenemos que hacer es creer, arrepintiéndonos de corazón, ¿no? Porque fue en esa cruz donde Jesús pagó por nuestros pecados para que seamos perdonados, ¿no? Entonces, él advierte contra esa falsa enseñanza y dice lo digo llorando, ¿no? A mí me impresiona, en relación a esto de lo digo llorando, ¿no? Me impresiona cómo el apóstol Pablo refleja también el corazón de Jesús. Como que vemos que la forma en la que él escribe a las iglesias, aquí por ejemplo en Filipenses, también lo hemos visto en Gálatas, en otros lugares, cómo él representa muy bien lo que Dios siente por las personas a las que él está escribiendo, ¿no? A veces hemos comentado esas expresiones suyas como amados o hijitos, o
como ese corazón paternal, ¿no? del apóstol Pablo. Otras veces también, por ejemplo, cuando estudiamos Gálatas, veíamos su enojo, ¿no? Su indignación contra aquellos que estaban desviando a los cristianos, y también incluso contra los propios, la propia iglesia allí, que estaba aceptando una enseñanza contraria al Evangelio, ¿no? Entonces, a mí me llama eso la atención, ¿no? Sí. Ver a Pablo como un buen representante de Dios como nuestro Padre, ¿no? No simplemente un predicador que ha dado un mensaje y no le importa mucho lo que sucede ahí en la iglesia, o si lo reciben o no, si se desvían o no, si se mantienen o no, si reciben luego otra enseñanza distinta, sino alguien que realmente ve a aquellos cristianos a los que ha predicado como hijos espirituales. Claro, él les quería explicar, dice que al fin de los cuales será para su perdición, porque cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Él les quería hacer entender Claro. para que ellos no escuchen lo que estaban enseñando mal. Claro. Fijaos que cuando nosotros le damos la palabra a alguien, de alguna forma nos vinculamos espiritualmente a esa persona, ¿no? O a esas personas. Entonces eso también de alguna manera nos sitúa o nos coloca en una posición de responsabilidad. Es que no se trata solamente de predicar el Evangelio, de transmitir la palabra, sino de ir más allá, ¿no? También de preocuparse por esa persona, de ver de qué manera uno puede hacer más, ¿no? Como cuidarla, ¿no? Es como esa relación de padre e hijo, ¿no? Espiritualmente hablando. Entonces, seguro que todos nosotros pues tenemos a personas a las que hemos compartido la palabra, quizá por la que estamos orando, o estamos queriendo de alguna manera pues transmitirles el Evangelio, que se acerquen a Jesús, que le conozcan, que se conviertan, ¿no? Entonces Pablo nos deja ese ejemplo, ¿no? Que no es solo dar la palabra, sino tenemos que ser capaces también de representar la paternidad de Dios ante ellos, de reflejar bien ese corazón paternal de Dios, su amor, ¿no? De verlos como algo más que simplemente un amigo a quien queremos llevar a Jesús y le damos la palabra, sino implicarnos más en ese sentido, ¿no? En el cuidado, preocuparnos por ellos, cómo están, cómo les va, si necesitan algo más, si están entendiendo. Importante, ¿no? Bien, ¿quién más? ¿Quién más quiere resaltar algo de este capítulo 3? Osvaldo, ¿tú tienes algo que quieras? Sí. Vemos, ¿no? Estamos viendo la vida del apóstol, ¿no? Y al comienzo del capítulo vemos que dice un título, ¿no? Prosigo al blanco. Prosigo al blanco, la palabra prosigo significa seguir, caminar, andar, adelantarse, no detenerse, no retroceder. El blanco lo tomamos como Cristo Jesús, ¿no? En el cual, conociéndolo a Él, por intermedio de Él, vamos a tener un día la salvación, ¿no? Entonces vemos, como hablamos días atrás, ¿no? Poníamos un ejemplo del deportista, ¿no? Que eso tiene una meta, y en el transcurso de ese deporte, ¿no? Pasan muchas caídas, se levantan, pero bueno, la meta de ellos es llegar a eso, ¿no? Vamos a hablar. Y creo que nosotros, nuestra meta es poder estar un día con Cristo Jesús, ¿no?
como decíamos el otro día, en su gloria eterna, en presencia de Él. Y bueno, sabemos que en nuestro camino vamos a tener muchos desiertos y muchas cosas, ¿no? Pero tenemos la confianza que un día vamos a estar con Él. Y hermoso porque el apóstol acá nos enseña, ¿no? Nos advierte de tantas, en esa época, ¿no? De tantos judaizantes que estaban en contra del Evangelio, de la cruz de Cristo. Hoy en estos tiempos quizás los vemos, ¿no? Y quizás algunos nos hemos encontrado con eso, ¿no? Que no quieren al Evangelio, no quieren a Cristo. Pero bueno, nosotros sabemos que tenemos hoy la palabra tan eficaz, ¿no? Que el apóstol hablaba para esa época, pero hoy nos habla a nosotros, ¿no? De que nos tenemos que cuidar de guardar de todas esas, ¿no? Y sobre todo amar al Señor como lo hacía el apóstol, ¿no? Él amaba a Cristo en el Evangelio, que sea predicado, que no solamente en ese aspecto, sino a las personas que conocían a Cristo, ¿no? Se preocupaba mucho por eso. Y bueno, eso es una enseñanza muy linda, muy hermosa, ¿no? Habla del gozo también, ¿no? Es precioso la carta a los Filipenses. Si uno la lee y la vuelve a leer, es hermosa porque encuentra muchísimas cosas. Y para hoy, para nuestra vida, ¿no? En nuestro caminar, en lo que va a venir, ¿no? Y bueno, yo la verdad que me gozo mucho en el Señor en esto, ¿no? Y el que la pueda volver a leer y siempre le va a sacar algo. Así que eso, para mí, ¿no? Y me fortalece eso, ¿no? Porque sabemos que hablábamos días anteriores que hermoso que nosotros tenemos el privilegio, ¿no? Como yo digo, ¿no? Que vamos a pasar muchas cosas, pero si tenemos una relación con Cristo y somos fieles a Él, un día vamos a llegar a la meta, ¿no? Que las cosas que hemos pasado se van a olvidar. Y bueno, vamos a llegar a la meta que tanto deseamos, ¿no? De poder estar en presencia de Él. Como dice en el versículo 14. Claro. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. El apóstol, vimos que él pasó muchísimo sufrimiento, ¿no? Veíamos cuando él decía que todos sus conocimientos y todo lo había dejado atrás, ¿no? Sus padecimientos, todo, porque él sabía que iba a llegar a la meta. Entonces, eso nos enseña a nosotros, ¿no? De podernos, en tiempos que van a venir, difíciles, ¿no? Aferrarnos a Él. Aunque nuestra carne se duela y pasemos muchas cosas, tenemos la certeza y la seguridad que si somos fieles a Cristo, vamos a estar un día con Él. O como decíamos, el caminar en Cristo, en el Evangelio, ¿no? El que le digas que es fácil, no es fácil. Hay que seguir, el apóstol lo leía. Pero bueno. No, pero él dice gozaos en el Señor. Claro. Y me gusta en el Señor hoy, también. Aparte de la meta que me espera. Sí, claro. Sí. Eso es real. Sí. Es una salvación futura y presente, ¿no? Futuro y presente, sí. Claro. Qué bueno, Eduardo, muchas gracias. Sí. Buena reflexión, sí. Pero Muy nuestra bien. ciudadanía está en los cielos. No somos ciudadanos de la tierra. ¿Quién más quiere comentar algo de este capítulo? Los que estéis ubicados más lejos del micrófono cuando habléis, Ya. acordaos de hablar en voz más alta. Bien, ¿quién más tiene algo para comentar? ¿Tú, Nancy, tienes algo? Lo único para acotar a lo que dijo Waldo, que es toda la razón. Y bueno, en el versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Yo pienso de que él también se expresaba a lo que él fue en su vida anterior. Él fue perseguidor de los cristianos. Y bueno, él obviamente acá está recordando que el Señor pagó el precio en la cruz por él también.
salvándolo y perdonándole de todo lo que él ha hecho. Y lo rescató de una forma hermosa, lo llamó. Así que bueno, yo creo que él siempre recuerda su vida anterior, pero él prosigue a la meta, que es alcanzar la vida eterna, pero bueno, haciendo lo que el Señor le pide, y aparte en agradecimiento también a su salvación, me imagino. Qué bueno. ¿Creéis que a veces como cristianos nuestro pasado puede dificultarnos el seguir a Cristo, el avanzar? ¿Creéis que puede ser un Yo digo que no, carga porque como dice aquí en el versículo 13, dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Claro, lo que pasa es que a veces nos cuesta. Claro. A veces nos cuesta creerlo, que no pasa nada, que podemos olvidarnos del pasado. Como humanos nos cuesta, no hemos comprendido el perdón de Dios del todo. Por no cuesta nada del todo. Ahí está la culpabilidad de la que nos tenemos que desprender. Nos lastra. Fijaos que una cosa es caminar mirando hacia atrás y otra mirando hacia adelante, ¿no? Como esa es la imagen que tenemos aquí, ¿no? Como... Cuando miramos hacia adelante, como humanos nos equivocamos y miramos un poco de soslayo. Sí. Pero sí, a veces tenemos una lucha con nuestro pasado, ¿no? Y ahí está el enemigo ahí. Claro, recordándonos. Recordando, sí, exacto. Tiene buena memoria, ¿no? Sí. Es que si uno olvidara lo que le ha pasado, yo digo que lo que le ha pasado a uno, tantas cosas, no lo vas a olvidar. El pasado puede ayudarnos o puede perjudicarnos, ¿no? Dependiendo del enfoque, claro. ¿no? Del enfoque que le demos. Pero a veces hace falta como un ejercicio voluntario, personal, de soltar el pasado, ¿no? Como decir, vale, sí, yo pues hice esto, o esto fue lo que me pasó, o me hicieron esto, ¿no? Fue algo muy malo para mí, un pasado muy difícil, ¿no? Pero voy a soltarlo, ¿no? Voy a mirar a Jesús, voy a mirar a la meta y caminar hacia adelante, ¿no? Sin eso, pues, el pasado puede llegar realmente a dificultarnos mucho, ¿no? El seguir a Jesús y a atarnos, ¿no? Sí, es el ejemplo que nos da Pablo, ¿no? Dice, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, ¿no? Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más tenemos para comentar de este capítulo? Joana, ¿tú tenías algo por ahí que querías resaltar? No, creo que para mí los versículos, 3. Puedes hablar un poquito más alto. Que para mí creo que hay 3 versículos importantes, pero para resaltar así, ¿no? En el 10 que dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Yo digo que es un privilegio del llamado del Señor, si uno llega a padecer de la misma manera o muy parecido como le tocó a Jesús. Y es un galardón que solo Él lo da. Y pues en sí todo el capítulo pues nos enseña justamente con el ejemplo de Pablo, que nos da muchos detalles de él, de su padecimiento, de lo que él está viviendo en ese momento. Y creo que por eso nos dice que seamos imitadores de él, que lo imitemos a él y sigamos así en esa llegando hasta la meta, ¿no? Hasta la meta final. Para mí es muy importante ese versículo, el 10 y el 8 también. Fijaos,
en relación a esto que estabas comentando de morir por Él o sufrir por Él, ¿no? Fijaos, si os acordáis lo que habíamos comentado en el capítulo 1, en el versículo 29, que dice: porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Esto era algo que la Iglesia desde su comienzo pues lo tenía como algo, pues como una realidad en muchas ocasiones cotidiana, ¿no? De recibir persecución y tener que sufrir por ser cristianos, ¿no? Pero está muy interesante, como comentaba, ¿no, Joana? El enfoque que le da Pablo es de que es un honor para nosotros. Es un honor si Dios nos permite sufrir por seguir a Jesús, sufrir por amor a Él, ¿no? Porque es un honor porque Él también sufrió por amor a nosotros. O sea, Él estuvo dispuesto a ser pues juzgado injustamente, golpeado, humillado, azotado y hasta morir por salvarnos a nosotros, ¿no? Entonces, si Dios nos da la oportunidad de amarle de la misma manera, pues en realidad eso es un honor. Es desagradable para nuestra carne, sí, pero Dios nos está concediendo un privilegio, que es poder corresponder al amor de Jesús al mismo nivel, de la misma manera en la que Él nos ha amado a nosotros. Entonces es interesante, ¿no? Ese enfoque que le da aquí el apóstol Pablo, ¿no? Siempre he pensado que es el regalo más excelso que puede tener un ser humano, porque es el dueño y señor de la tierra. O sea, es que ¿qué más visión maravillosa puede tener un ser humano? Puede ganar el mundo, puede ser rey, puede ser aquí un millonario, pero es tener ese regalo de Dios, eso es lo más excelso y más grande que un ser humano puede experimentar. Pero lógicamente con esa entrega total y de sufrimiento. Claro. Ahora recordemos que hay muchos tipos de sufrimiento que pueden venir por seguir a Jesús, ¿no? El que más claramente se ve aquí es el de la persecución, pero también lo comentábamos en su día cuando estudiábamos Primera de Pedro, que también hay un sufrimiento interno que tenemos con nuestra propia naturaleza humana, con nuestra carne, ¿no? Cuando, por ejemplo, pues nos rehusamos a hacer lo que nuestra carne nos pide, ¿no? Nos negamos a nosotros mismos para hacer la voluntad de Dios, ¿no? Eso también es una especie de sufrir por seguir a Jesús, ¿no? Como uno pues no cede a la tentación, ¿no? O se disciplina, ¿no? Nos disciplinamos a nosotros mismos para hacer lo que Dios nos ha mandado, ¿no? Pues eso es otro tipo, seguramente en un grado menor, ¿no? De sufrir por seguir a Jesús, por amor a Él, por hacer la voluntad de Dios. Santiago dice, cuando habla de la tentación, dice, bienaventurado el varón que soporta. Eso está en el capítulo 1 de Santiago, ¿no? Si os acordáis. Dice que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Os acordáis de ese versículo? Santiago 1. Sí. O sea, él habla de soportar la tentación, ¿no? Fijaos, soportar tiene que ver con sufrir, ¿no? Dice soportar la tentación porque cuando haya resistido la prueba, Dios va a recompensar, y fíjate, dice que aquellos que soportan la tentación, lo que están haciendo es demostrarle a Dios que le aman, ¿no? O sea, Dios va a recompensar a los que le aman, ¿no? Entonces es otro tipo de sufrimiento, ¿no? El tentador, el que viene a tentar, claro, que nos quiere sacar de la presencia de Dios, pero dice... El Señor nos dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Claro, sí, así es. Pero bueno, el enfoque principal de aquí de la carta es el sufrimiento que viene de la persecución, ¿no?
Y el enfoque que le da Pablo es que es un honor, como cristianos, sufrir por amor a Jesús, ¿no? Bien, ¿qué más podemos destacar del capítulo 3 de Filipenses? ¿A quién le gustaría, de los que no habéis hablado aún, quién más tiene algo ahí que le gustaría compartir con el grupo? Cari, ¿a ti te gustaría...? Estaba dándole vueltas a lo que acabamos de decir, lo de que tenemos que darnos pues, por contentos y por un privilegio, ¿no? Por privilegiados, por ser perseguidos. Pero algo a tener siempre muy en cuenta es el capítulo, el versículo 7, eso, cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, en general. No sé, que tenemos que tenerlo muy... Nos conviene tener esta actitud, ¿no? Pero claro, antes de llegar a esta actitud hay que valorar tantísimo eso, para tener una ganancia, el amor de Dios y lo que significa poder sufrir por Él, poder hacer cualquier cosa por Él. La actitud de renunciar, ¿no? Renunciar por amor a Jesús. Cualquier cosa, sí, cualquier cosa que nos venga, cualquier pérdida nuestra. ¿Qué ejemplos de cosas os ocurre de las que diríamos es necesario renunciar a ellas para seguir a Jesús, por amor a Jesús? ¿Qué se os ocurre? Mira, a mí se me ocurre lo más inmediato para mí. Lo que pasa es que igual es un poco aplicado. En mi caso, claro que lo siento, no puedo pensar más allá. Tranquila, adelante. Pues que el Señor permitió esto que yo tuve un derrame cerebral muy fuerte, ya lo sabéis. Y bueno, me ha costado mucho aceptarlo. Claro, por ejemplo, a raíz de ello, pues no tengo mi trabajo, etcétera. Pero estoy aquí, rodeado de hermanos, en torno a... Que te aman. A Él. Sirviendo al Señor. Y el resto. Es lo mejor que... Hay muchas más cosas para todo el mundo. Fíjate. ¿Qué más? ¿Qué ejemplos os ocurre de aquellas cosas de la vida que pues es necesario renunciar a ellas para poder seguir a Jesús? Pueden ser cosas generales para todos los cristianos o cosas específicas, ¿no? A veces puede suceder esto, que quizá a mí algo me está impidiendo seguir a Jesús o me lo está dificultando y yo voy a tener que renunciar a ello, ¿no? Si quiero caminar con Cristo, pero quizá a mi hermano eso no le resulta un impedimento, ¿no? Y no necesita renunciar a eso, ¿no? O sea, pueden ser cosas generales para todos o cosas específicas para cada uno, ¿no? Pero ¿qué otros ejemplos podemos pensar de esto? Hay muchas cosas que nos impiden a veces poder servir al Señor, pero uno tiene que ver que esas cosas a lo mejor son pasajeras, pero lo que Dios nos ofrece es eterno. Y poder poner en primer lugar las cosas que Dios nos pide y las otras cosas dejarlas. Digamos, por ejemplo, que uno tiene un hobby que se vuelve, vamos a decir, un dios, ¿no? Por ejemplo, el gimnasio, ¿no? Ir al gimnasio es bueno, o sea, hacer ejercicio es bueno, es saludable, es bueno para nosotros, es recomendable, ¿no? Yo me veo un poco forzado a hacerlo, ya por salud, ¿no? Si lo hubiera hecho antes, quizá ahora no estaría forzado a hacerlo, ¿no? Pero es algo bueno, positivo. Ahora, puede darse el caso de alguien que ese gimnasio se vuelva como su Dios, ¿no? Entonces aquí entra todo lo del culto al cuerpo, lo de, ¿no?
Entonces se pasa pues todos los días 3, 4 horas en el gimnasio, ¿no? Y eso le impide, pues, digamos, asumir debidamente su responsabilidad en casa con, pues, sus hijos, su marido, su mujer, ¿no? O, yo qué sé, eso le está impidiendo servir al Señor como él sabe que Dios le está llamando a hacer, ¿no? O está enfriando su relación con Cristo, porque no se toma el tiempo para cuidarla, para estar en la palabra, y sin embargo pues dedica tantas horas diariamente al gimnasio. Entonces ahí tenemos un caso de alguien que, si quiere seguir a Jesús, realmente pues va a tener que renunciar, ¿no? Tomar una decisión. Sería renunciar al gimnasio, quizá no totalmente, ¿no? Pero sí a que el gimnasio sea su Dios, ¿no? A tantas horas allí por amor a Jesús, ¿no? Es un ejemplo de esto. Eso lo podemos extender a todo, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de las redes sociales, del móvil, ¿no? El WhatsApp, todo el Facebook, Instagram. Si hablamos podemos hablar de los videojuegos, ¿no? Hay personas adultas que se pasan horas ahí jugando a videojuegos, ¿no? Que uno podría pensar, oye, que eso es para niños, que ya eres adulto. Por eso también es un poco tontería cuando a veces decimos, deja de hacerlo. Porque yo creo que lo que el Señor valora es que, o sea, estamos hablando de que tu Dios sea una cosa u otra, eso es el corazón. El corazón. No sirve de nada que en ese momento dejes de hacerlo si en el fondo, si en tu corazón quieres hacerlo. De eso se trata, del corazón. La televisión, incluso hasta podemos hablar, un ejemplo diferente, malas amistades, ¿no? Es decir, amigos que uno sabe que le están influenciando mal, que le llevan por un mal camino, y uno dice, no, pero yo soy fuerte, yo no me voy a dejar influenciar por ellos. Pero al final, cuando uno se pone a pensar, dice, mayor o menor medida sí que me influencia, ¿no? Y yo les he hablado de Dios, pero no quieren saber nada de la Biblia, nada de Jesús, y se la pasan hablando de chistes sucios, de cosas que no convienen. Todos están persiguiendo un estilo de vida tan contrario a lo que Jesús enseña, ¿no? O yo qué sé, se la pasan fumando porros y viendo vídeos pornográficos, y entonces claro, uno dice, bueno, al final yo qué hago allí, ¿no? Entonces es otro ejemplo de renunciar a amistades por amor a Jesús. Se las pasan haciendo cosas para ver cuál es más astuto. O negocios ilegales, ¿no? De robar, podemos pensar en un montón de cosas, seguro, ¿no? Y no son cosas tan extrañas, seguro que más de uno aquí, ¿no? Hemos tenido esas experiencias, ¿no? Bien, ¿qué más podemos destacar de este capítulo? Capítulo 3 de Filipenses. Jaime, ¿tú hay algo que te gustaría resaltar? Fijaos que cuando los voluntarios nos ofrecen, pues pasamos a la dedocracia. Yo voy señalando para... Pero no sintáis mal, ¿eh? Si alguien no quiere hablar, no pasa nada. Realmente lo que más me ha llamado a mí la atención allí en esta parte, y está parte de lo que le decíamos, lo que le dije la semana pasada finalizando. Ajá. De que pues se ve de pronto que... Habla un poquito más alto. Que Pablo está en busca, Ajá. ya está encaminado, que de pronto durante su vida muestra que iba de pronto por un lado que no era, ¿ya? Lo que dice que fue judío, que cumplía la ley de Moisés y demás, ¿ya? Y que al conocer a Jesucristo pues le cambió la vida. Entonces, de pronto, muchas veces hay que conocer a Jesucristo para hacer los cambios realmente que requerimos. Claro. Y
puede que en algunos momentos no se busque, pero se puede conocer. Claro. Y que lo importante es que salgas del corazón y que sean las cosas de manera sincera, ¿verdad? En cuanto a lo de la renunciar sí, uno tiene que renunciar prácticamente a todo lo terrenal, ¿verdad? Dinero, alegrías efímeras, orgullos, que muchas veces cuesta mucho dejar el orgullo a un lado, ¿verdad? Sí. Y a veces más, y con relación a lo del pasado, muchas veces más lo que nos preocupa el pasado, el ayer, y dejamos de vivir el presente, al igual que el futuro, ¿verdad? Yo creo que si el futuro y el pasado tienen alguna relevancia en nuestra vida, lo importante es el presente, ¿ya? El pasado ya pasó, ya por más que queramos no vamos a cambiarlo. Y el futuro yo puedo pensar de aquí a 2 días, pero yo no sé si mañana o en 2 minutos me muero. Entonces es como más mejor disfrutar el presente, estar en paz con Dios y con uno mismo. Sí, bueno. Hay algo muy importante que has dicho que me gustaría llamar vuestra atención a eso, y es que el cambio en la vida de Pablo se produjo tras conocer a Jesús. Y fijaos que en estos versículos 7 al 10, ¿no?, donde él habla de esta renuncia que él había hecho, ¿no? Fijaos que habla en muy poquitos versículos, ahí habla varias veces de la palabra conocer y de la palabra amor, ¿no? Dice, fijaos, en el 7 dice por amor de Cristo, ¿no? Estimado tantas cosas como pérdida por amor de Cristo. En el 8 dice que esas cosas las estima como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, ¿no? Y en el 10 dice a fin de conocerle, tal, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Que no es legalismo, ¿no? No es que, bueno, ahora que soy cristiano, pues estoy obligado a dejar esto y lo otro, y es como una carga pesada para uno, ¿no? Y qué pena que soy cristiano, ¿no? Que tengo que dejar todas estas cosas, ¿no? No tiene nada que ver con lo que Pablo está diciéndonos aquí de sí mismo, ¿no? Él está diciendo que él, al conocer a Jesús, ¿no?, ha llegado a amarlo tanto, ¿no?, que está dispuesto a dejar todo lo que haga falta, ¿no? Se trata de amor, ¿no?, de amor a Jesús. Él se ha dado cuenta de cuánto Jesús le ha amado a él, y él ha decidido corresponder a su amor, ¿no? Y es conocer a Jesús lo que ha traído ese cambio en él, ¿no? Importante, El ¿no? Espíritu Santo habitaba en él, habitó cuando el Señor se le presentó. Claro. Entonces, si queremos ayudar a alguien a cambiar, digamos, yo que sé, a un hijo, a una hija, a un hermano, a quien sea, ¿no?, que sabemos que hay algo que lo vemos muy claro desde fuera, ¿no? Decimos, es que eso no te está impidiendo seguir a Jesús, o es malo para ti, ¿no? Y queremos ayudarle a renunciar a eso. Lo mejor que podemos hacer, o una de las mejores cosas que podemos hacer, es ayudarle a conocer más a Jesús, ¿no?, a conocer más el amor de Jesús, porque el cambio tiene que surgir, la renuncia tiene que venir de forma voluntaria, por amor a Dios, no por imposición. Claro. Importante, ¿no? Bien, ¿quién más quiere destacar algo del capítulo 3? De los que no habéis hablado aún. Bueno, lo que yo podría decir también aquí, que dice, poner nuestra confianza y esfuerzo humano de nosotros mismos, como está acabando de hablar, porque de qué sirve de verdad si se viene uno aquí, a lo mejor se viene seguido, a lo mejor porque es un compromiso,
¿no? Sino que tiene que nacer de nuestro corazón y por amor a Cristo. Porque si venimos así, como decía, que venimos aquí, pero después vuelta vamos a pasar tiempo, porque también, como acababa de decir, también se ve mucho que gastamos el tiempo en cosas en vano, y no cosas que para el Señor. Para el Señor no dejamos el tiempo necesario. Entonces, nosotros con el esfuerzo que hacemos y con la confianza y pidiéndole a nuestro Padre que Él nos cambie nuestro corazón, nuestra mente, si aún todavía seguimos en alguna cosa que no agrada al Señor. Pero es muy importante de pedir al Señor que Él mismo nos cambie, nos lava nos protege con el Espíritu Santo, nos abre ese conocimiento, esa luz, que lo que debemos verlo si no lo estamos viendo. Entonces para mí eso también es uno mismo ponerse, dedicarse y seguir al Señor, porque Él es el único protector de nosotros y el único a quien debemos tener esa confianza, ese amor y esa fe, que Él nos cambie. Porque si no fuera así, ¿cuántos que hemos estado equivocados no estuviéramos siguiendo al Señor? Porque solo es el único que cambia la vida de las personas. Claro. Fijaos que Pablo dice aquí, no que ya sea perfecto, ¿no? O sea, ni siquiera el gran apóstol Pablo se consideraba perfecto, ¿no? Es muy importante eso. Claro. Y no pasa nada. Incluso un poquito más adelante, cuando dice en el versículo 15, que eso no lo comentamos en su día, cuando dice, así que todos los que somos perfectos, ¿no? Esa palabra se traduciría como maduros, ¿no? Maduros. En otras versiones de la Biblia, creo que por ejemplo en la de Dios habla hoy, a ver cómo lo dice aquí en esta versión, la tengo aquí al lado. Es como si se contradijera aquí lo cierto. Sí. Porque él habla de los que somos perfectos, lo que escriben allí. Sí, fijaos, en la versión Dios habla hoy, en el versículo 15, dice, todos los que poseemos una fe madura debemos pensar de esta manera. O sea que la palabra que la Reina Valera traduce como perfectos, otras versiones la traducen como maduro, ¿no? Esa palabra. Pero otra forma de verlo, si queremos agarrarnos a la traducción perfectos, es verlo en Cristo, ¿no? Es como cuando en la Biblia leemos que a los cristianos se les llama santos, ¿no? O sea, si yo pienso en mí mismo, puedo decir, bueno, yo no soy santo, en el sentido en el que yo sigo pecando, ¿no? No que quiera pecar, pero peco, ¿no? Tropiezo, fallo, me equivoco, ¿no? Tengo que pedirle perdón a Dios, necesito su misericordia. A pesar de llevar tantos años siguiendo a Jesús, me sigo equivocando, sigo fallándole a Dios, sigo necesitando su perdón. Pero por otro lado, en Cristo, en el Espíritu, Dios me ve santo. No por mis obras, sino por estar en Cristo. Porque Jesús es santo. Entonces, unido a Él, Dios me ve a mí también santo. De eso se trata, ¿no? Entonces, yo no soy perfecto, ni mucho menos, estoy lejísimo de eso, pero si Dios me ve en Cristo, entonces me ve perfecto. Si me ve separado de Cristo, para nada, ¿no? Más imperfecto que ninguno. Pero si me ve en Cristo, me ve perfecto porque Cristo es perfecto. ¿Se entiende? Amén. Y a eso vamos, o sea, ya participamos de eso, en el Espíritu Dios ya nos ha dado esa posición en Cristo, y cuando abandonemos este cuerpo en la resurrección y ya no haya nada que nos separe de Cristo, ¿no? Vamos automáticamente a ir a Él, ¿no? Y a recibir un cuerpo como el suyo. Y todo lo que Él es se va a convertir en una realidad para nosotros, ¿no? Para siempre. Su perfección nos va a cubrir para siempre. Su santidad, vamos a ser santos como Él. Ya no habrá pecado que aparezca en nosotros, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues también se puede entender, ¿no? Esto de
de que no somos perfectos, pero somos perfectos en Cristo, pero por nosotros mismos no lo somos, ¿no? Pero bueno, ya sabéis que esta palabra se traduce como maduros también. Bien, ¿qué más? ¿Qué más podemos destacar de aquí, los que aún no hemos hablado? Tatiana, ¿a ti te gustaría resaltar algo de este capítulo? Ya está dicho todo. Se puede repetir, no pasa nada. Sí. ¿Hay algo que te haya llamado la atención a ti? O... Sí, que apóstol Pablo no era desde el principio creador, no estaba creyente, convertido, sí. Pero al conocer a Jesús, él le creyó con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, y le siguió dejando todo atrás, ignorando los bienes, las amistades, solo difundiendo la palabra y deseando que todos a los que encuentran sean más cerca a Dios. Y además a todos los cristianos él llamaba de seguir su ejemplo. Sí. Eso sí me ha gustado. Ese es otro versículo que no comentamos en su día, el 17, por lo menos no en detalle, cuando él dice: hermanos, sed imitadores de mí, Sí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Qué importante eso, ¿no? De poder ser ejemplo, ¿no? Poder reflejar bien a Jesús, ¿no? Y ser un ejemplo para otros, ¿no? Para los que están empezando, para... Claro. Sí, ¿para allá? Muy bien. ¿Qué más destacaría algo aquí? Facundo, ¿tú tienes algo que te gustaría...? Sí, le dejo otro compañero, paso. Eder, ¿a ti te gustaría, aunque has estado enfermo estos días y no has podido venir mucho, pero... destacar ahí lo... el hermano, el apóstol, ¿no? O sea, que él siempre está, o sea, no pierde su objetivo, ¿no? Su objetivo es buscar a Jesucristo, ¿no? Sí. Con todas las dificultades que se presentan. Él habla también de los enemigos de Jesús. Sí. Pues eso es un ejemplo, ¿no? Porque él se reflejaba en Jesucristo. Yo lo veo a él reflejado porque está sufriendo, también sufre pone triste porque hay enemigos, ¿no? Enemigos de Jesús y se entristece. Como se entristecía Jesucristo también, que sabía que tenía gente perversa que pues iba a hacer daño a él, ¿no? Él lo sabía. Y bueno, el ejemplo es ese, seguir la lucha, como dijo el hermano Jaime, no somos perfectos, yo no lo veo, sino que, pero tenemos que seguir adelante, ¿no? Porque nosotros estamos en un mundo que nosotros vamos para un lado y el mundo va te arrastra para otro lado, ¿no? Sí. Y tú prendes la televisión o un móvil, siempre te está arrastrando para el lado contrario. Entonces es difícil, ¿no? Sí. Difícil, para mí muy difícil, ¿eh? Porque tú vas a hablar con alguien o algo y no, la gente poco quiere saber de Dios, ¿no? Sí. Digámoslo así. O quieren saber cuando de pronto están muy en una enfermedad o en algo grave, o de pronto ahí sí, de pronto sí claman a Él. Sí. Y eso, hay que seguir en qué alegría. y eso, Cristian. Sí. Nos falta uno renunciar a muchas cosas, renunciar a uno mismo, ¿no? Que es lo Claro. que, eso es lo que pasa, renunciar a uno mismo. Muy bien. Muy bien, gracias, Eder. No sé, tú... Yo destacaría algo muy importante.
de todos los apóstoles, cada uno es diferente. Pedro es diferente a Pablo, todos, o sea, son diferentes todos, pero la obra es la misma. O sea, siempre es el amor a Jesucristo. Y todos muestran su amor a Jesucristo en cada momento, en todo relato que dicen, adoran a Cristo. ¿Por qué? Por algo será. Porque es nuestro Señor. Qué bueno, sí. Sí, claro, lo mismo. Qué bueno, sí. En realidad, claro, esto es súper importante porque el amor a Jesús es el centro de la vida cristiana, ¿no? Totalmente. Es como el amor de Jesús por nosotros, y entonces nosotros que lo hemos conocido, pues respondemos amándole, ¿no? Claro. De eso se trata, ¿no? No se trata tanto de que tenemos una ley que tenemos que cumplir y que tenemos unos ritos que tenemos que hacer y que tenemos que... Sí, hacemos todo eso, pero no amamos, claro, no amamos a Jesús o no hemos conocido su amor, solo tenemos una religión vacía, ¿no? Porque no podemos llegar a ser personas muy rectas, pero no avanzamos. Falta, claro. Entonces, para Dios lo más importante es la relación, ¿no? Él quiere una relación con nosotros, que le conozcamos, y Él ha dado a su Hijo para rescatarnos, ¿no? Para mostrarnos su amor, ¿no? Y que podamos responder a ese amor amándole, ¿no? Claro. Muy bien, falta alguien. Dave, would you like to... Is there anything in this chapter 3 or that you would like to share? Something that stuck out for you, or... Yes, Yeah. Maybe Cari can translate. Yeah. Voy a intentar traducir. Vale, Cari va a traducir a Dave, que también va a compartir algo de... Sí. Right, where do I Es la start? primera. Where do I start? ¿Dónde empiezo? Bueno, He's talking about está hablando de don't look backwards, Ajá. no always look mirar forwards, para see atrás, where we're going. mirar. Si look back or not. And we've all had bad experiences, Todos hemos tenido malas experiencias, but it's how we've learned to live pero es como with aprendemos a experience, vivir. and we can teach Que sí podemos enseñar, to help hablar other people, con otra gente. make it easier and better for them. Sí, ayudarles, hacerlo más fácil para ellos. And also, my head's gone a bit blank. No te preocupes. Very important Don't worry. We don't need money, Ya no wealth, necesitas el dinero, or ni anything poder, ni nada. for Jesus, for what He sacrificed. Solo a All you Jesús. need Lo que Dios se sacrificó. is trust. Solo necesitas confiar y fe. That's all you need. You don't need any. Es todo lo que Luxury. necesitas. You just need trust and faith. Solo necesitas eso, confiar y fe. And 17, En el 17, imitating. imitar, sí, imitar So to me, that's the person you are, the la person you persona are. que eres, Pass it on to other muy people to make them importante, better as y well. que los demás Your eso lo ven. experiences. Sí. Eso lo ven. That's how I see chapter 3. Yeah. Thank you very much, Dave. Good. Wonderful to listen Yeah. to you. Thank you. Muy bien. Bueno, no sé si falta... Adelina, ¿a ti te gustaría compartir algo de este capítulo? ¿Hay algo que quieras resaltar? Sí. Quizá te puede traducir Tatiana. No, habla de cómo poder. Мне очень нравится вот этот дух приближения людей. Me gusta mucho el espíritu de aproximarse a la gente. Люди, которые еще не с Иисусом, вот A la приближение, gente que todavía no está con Jesús. приближение Ese и acercamiento. думание, и мысление, что
я не около Хриstusa, я с Христусом. Y el pensamiento que no estoy al lado de Jesús, sino con Jesús. Muy bien. Ajá. Niebo. Ah, muy bien. Gracias, Adelina. Muy bien. Bueno, pues vamos a parar aquí, ¿no? Terminamos el devocional de hoy con esta reflexión.